pueblo Él vendrá, reinaremos con Jesús por siempre. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da una vez más de poder estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema un poquito extenso, así que vamos a tratar de comenzar lo antes posible, porque hay mucha información que necesitamos compartir en el día de hoy. Como habíamos mencionado desde el principio, Apocalipsis, hay tanta información en ese libro que 7 reuniones de 1 hora o de un poco más de 1 hora es prácticamente imposible poder cubrir todas las cosas, pero vamos a tratar en la noche de hoy poder cubrir el tema que es sumamente importante. Los próximos 3 temas, familia, los 3 temas que nos quedan, el de esta noche, el viernes y el sábado, son los temas más importantes de esta semana, porque tienen que ver mucho, ya no con la historia, como hemos tocado hasta ahora, que hemos hablado acerca de historia, ya ahora vamos a hablar acerca de eventos futuros, cosas que van a estar por suceder y que son importantes que el mundo, nosotros lo conozcamos y que el mundo lo conozca. Para eso es que Dios nos ha llamado como iglesia, para advertir al mundo del último llamado de amonestación y de amor que Dios le da al planeta Tierra antes de la segunda venida de Jesucristo. Quiero recalcar, como he dicho en otras ocasiones, familia, hoy sí vamos a tocar unos temas bien sensitivos. Vamos a hablar acerca de algunos detalles que posiblemente algunas personas pueden sentirse ofendidas. Queremos decirle, familia, con mucho respeto, lo que estamos presentando no es para insultar, señalar o juzgar ninguna iglesia. No estamos para eso. Lo que estamos es para presentar la palabra de Dios, lo que la profecía dice acerca de los eventos que van a ocurrir con el pueblo de Dios. Y en esos eventos hay iglesias y hay unos poderes políticos y religiosos que se van a unir y que van a tratar de atacar directamente al pueblo de Dios, en cumplimiento de la profecía que ya Dios nos había dejado tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a tocar unos temas que son bien sensitivos, pero importantes. No es un ataque a los miembros o a los feligreses de esas iglesias o de esa iglesia específica que vamos a hablar hoy, sino que más bien es al liderato o a la cabeza, el gobierno que rige esa iglesia y que pretende hacer unas cosas que la profecía ya nos había advertido. Así que, sin más preámbulo, queremos comenzar con el tema de esta noche. Vamos a pedirle a Dios que tome control de todo y la bendición para la discusión del tema de esta noche. Así que les invito a inclinar sus rostros, cerrar nuestros ojos para entonces orar. Querido Padre que está en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. En este momento yo quiero pedirte, Padre, humildemente que tú perdones mis pecados, que tu Santo Espíritu tome control de mi mente y de mis labios, Señor, y todo lo que yo vaya a decir sea filtrado por tu Santo Espíritu, glorifique tu nombre, Señor, y nos permita acercarnos más a ti y ser edificados espiritualmente. Señor, abre nuestra mente, entra en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, y no permitas que el enemigo distraiga o nos distraiga o haga desviar nuestra mirada de ti, Señor. Que podamos con honestidad entender lo que tú nos vas a presentar en esta noche a través de tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se está conectando a través de las redes, a través del Zoom y a través de Facebook, y que en esta noche, Padre, todos podamos ser acercados a ti y sobre todas las cosas que al final de este tema, Señor, podamos tener esperanza en el regreso de Cristo Jesús. Son bendiciones que te pedimos, no por los méritos que hay en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, familia, voy a correr la presentación. Pastor, necesito que me autorice para correr la presentación, porque ahora mismo no puedo correrla. Sí. No sé si el pastor me está escuchando. Necesito correr la presentación y no. Bien, en lo que me autorizan para entonces correr la presentación,
Queremos hacer un resumen entonces de lo que habíamos hablado anoche. Anoche hablamos acerca del sello de Dios. Dijimos, familia, que cuando se desaten todos los sellos, cuando se termina el sexto sello, antes de la segunda venida de Jesucristo, hay un grupo, hay una pregunta que se hace de quién permanecerá en pie ante las catástrofes y ante los problemas y ante la destrucción que se está llevando a cabo por la segunda venida de Jesucristo. Pero contestamos anoche que los que permanecieran en pie iban a ser aquellos que iban a ser sellados, que iban a recibir el sello de Dios. Y hablamos que el sello de Dios es un sello de protección, es un sello de cuidado, un sello de identificación, y nos dimos cuenta de que ese sello es precisamente el séptimo día o el sábado. Así que, y mencionamos algo muy importante, lo vamos a recalcar en la noche de hoy, de que hay tres palabras que se parecen mucho, que son lo mismo en cuanto al significado, aunque no se parecen en la palabra en sí. Son sello, señal y marca. Esas tres cosas se utilizan con el mismo propósito para hablar acerca de un sellamiento, de algo que va a ser una señal en el pueblo. Y hoy vamos a verlo una vez más. En el libro el tema de esta noche se titula Dios protege a su pueblo y nos vamos a dar cuenta por qué. Una de las profecías más fabulosas que se encuentra en el libro de Apocalipsis, coge 3 capítulos, más o menos de 3 a 4 capítulos, pero nos demuestra el cuidado y la protección de Dios por su pueblo a través de toda la historia. Y es una profecía que está ahí y créanme que cuando uno la estudia correctamente, uno termina verdaderamente con una esperanza de que Dios está al cuidado de su pueblo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, se encuentra lo que se llama como el mensaje de los tres ángeles. Es el último llamado de Dios al mundo a que puedan fijar sus ojos en él, a arrepentimiento, a obedecer y a seguir a Dios y a prepararse para el encuentro con Jesucristo. Ese último llamado, aunque se llama el mensaje de los tres ángeles, y uno puede pensar y visualizar que son tres ángeles que están llamando a la gente, realmente es el mensaje que Dios le da a la iglesia para que la iglesia le dé al mundo. Esos ángeles son precisamente la iglesia que está llamada a llevar ese último mensaje. Y creemos, familia, que estamos en el último momento de la historia de la raza humana en esta tierra, y por lo tanto este mensaje debe ser el mensaje principal detrás de lo que nosotros estemos llevando como iglesia. En el libro de Apocalipsis podemos ver la primera parte de ese mensaje. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Fíjense, familia, nos damos cuenta que estos no son ángeles, no son seres alados, sino que es la iglesia. ¿Por qué lo sabemos, familia? Porque Dios, a quien le otorgó, le dejó la misión de evangelizar al mundo, fue precisamente a la iglesia, fue a los seres humanos, a ti y a mí. En Mateo capítulo 28 nos damos cuenta cómo Jesús le dejó a la iglesia la comisión de llevar el evangelio. Y es interesante que este ángel está llevando el evangelio. Ahora, pero miren qué interesante, dice que lo está llevando a los moradores de la tierra. Tengamos en cuenta estos detalles. Número uno, este mensaje se está haciendo justo antes de la venida de Jesucristo, ¿ok? Amén. Ese es el primer punto. Número dos, lo está llevando la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a llevar este mensaje. Número tres, es a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que este mensaje no es para los judíos, este mensaje es para todo el mundo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Y por qué menciono que no es para los judíos, sino que es para toda la raza humana? Por esto que dice el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Ahora escucha esto: porque la hora de su juicio ha llegado. Familia, esa línea de la hora de su juicio ha llegado, vamos a estudiarla el viernes, no la vamos a tocar hoy. Solamente es importante entender que parte del mensaje que se está llevando antes de la venida de Jesucristo es que el juicio ya ha comenzado. En segundo lugar, dice adorad. Escucha esto porque esto es importante. Esta es la raíz de todo lo que vamos a hablar hoy. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Familia, esto tiene que ver con adoración.
Ese mensaje que se está llevando en el último momento antes de que Cristo llegue es de una adoración verdadera, adorar al Creador. Y aquí viene una vez más el sello de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque fíjense que está hablando acerca de que debemos adorar. ¿Adorar a quién? Al Creador. Dios nos dio una señal de adoración verdadera, precisamente reconociéndolo a Él como adorador, como creador, perdón, como creador. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Y una vez más regresamos al sello de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Ahora escucha esta parte. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Si te fijas, familia, tiene las mismas descripciones que se encuentra en el mensaje que está llevando el primer ángel en Apocalipsis capítulo 14. Adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En otras palabras, familia, este día, el sábado, no solamente es una señal o un sello de protección, no solamente es una señal o un sello de identificación. Lo más importante es una señal y un sello de adoración. Nosotros adoramos al Creador y cuando guardamos el sábado, estamos no solamente adorando correctamente a quien nos creó, sino que lo estamos reconociendo como el Creador de todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Y este pueblo, esta iglesia, estos ángeles están precisamente predicando al mundo que se debe adorar a Dios de la manera correcta, reconociéndolo como Creador. ¿Cómo se hace eso? A través de la observancia del sábado. Por eso es sumamente importante este detalle. ¿Qué papel juega todo esto aquí? Familia, si vemos entonces el mensaje del segundo y el tercer ángel, recuerden que les mencionamos que eran 3 ángeles. El primer ángel anunciando que había llegado la hora del juicio y número 2, que debemos adorar correctamente al Creador, al que hizo todas las cosas y lo adoramos a través del séptimo día o el cuarto mandamiento, la observancia del sábado. Ahora miren lo que dice el versículo 8 y 9 y 10, que son el mensaje del segundo y el tercer ángel. Escucha esto. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Escucha, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, de lo que significa esto de hacer beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sabemos que la fornicación es cuando hay una relación ilícita con otra persona que no es su esposo. Quiero mencionar, volvemos, como no hay tanto tiempo, solamente puedo mencionarlo, pero le invitamos a que busquen la palabra de Dios. La Biblia representa la relación entre Dios y la iglesia como la relación de un matrimonio. Dios siendo el esposo, la iglesia siendo la esposa. Ahora, lo interesante de todo esto es que si hay una fornicación es porque uno de los dos le está siendo infiel al otro. Y hemos visto a través del estudio de las 7 iglesias, a través de los 7 sellos, específicamente como a través de la tercera y cuarta iglesia, tercero y cuarto sello, vimos cómo la iglesia se fue pervirtiendo y llegó al punto de la apostasía a nivel de darle la espalda a Dios y por lo tanto entrar en fornicación. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a quien era su esposo, que es Dios, obviamente. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esto. Ahora miren lo que dice el tercer ángel. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y escucha esto, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Voy a empezar por el final de ese principio, de ese mensaje del tercer ángel. Familia, aquí nos está hablando que si nosotros aceptamos la marca de la bestia, vamos a recibir la ira de Dios que ha sido vaciado puro. Cuando dice que es puro, es que no se mezcla con misericordia, familia. La ira de Dios se va a derramar completa, sin misericordia. Y entonces aquellos que hayan recibido la marca de la bestia, entonces van a sufrir esas consecuencias. Punto importante. Quiere decir entonces que si Dios tiene un sello, Satanás
¿tiene una marca o un sello también? Claro que sí. Este versículo nos está hablando acerca de una marca. Recuerden que dijimos que marca, sello o señal son la misma cosa. Así que Dios tiene su sello o su marca o su señal y Satanás también tiene la suya. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, número uno, ¿quién es esa bestia que dice el versículo 9? ¿Quién es o qué es la imagen de la bestia? ¿Y qué es la marca o la señal la señal, perdón, o la marca de la bestia? Para entonces nosotros no aceptarla, porque yo me imagino que nosotros lo que queremos es precisamente ser salvos y no sufrir la ira de Dios. Para poder entender quién es la bestia, qué es la marca, entonces tenemos que irnos al principio de la palabra de Dios. Desde el mismo Génesis, cuando la raza humana pecó, allí hubo una profecía sumamente interesante que a mí me gusta porque se presenta al principio de la Biblia en el capítulo 3, pero vemos el cumplimiento del desenlace de esto en el último libro de la palabra de Dios en la Biblia. Es glorioso esto, me encanta porque vemos cómo hay una cadena profética en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos la profecía en Génesis y vemos el cumplimiento en Apocalipsis. En Génesis capítulo 3, versículo 15, miren lo que dice la palabra de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Voy a hacer el primer punto, familia, la primera pausa aquí. Muchas personas entienden que esta mujer es la Virgen María. Y tenemos que entender que no tiene absolutamente ninguna relación. No se le puede atribuir esta profecía o simbolismo a la Virgen María, porque es que no cumple, no cuadra con la profecía. Lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar a la mujer en el libro de Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 en adelante. Así que no puede ser la mujer la Virgen María. Recordemos siempre, familia, que en la profecía la mujer significa la iglesia o el pueblo de Dios en una manera general. Por lo tanto, cuando está hablando aquí de pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablándole a Satanás diciéndole, va a haber una enemistad entre el pueblo de Dios y entre ti y el pueblo de Dios, entre Satanás y el pueblo de Dios. Por eso, familia, la iglesia, Dios mismo ha establecido que la iglesia no debe estar haciendo tratos con el diablo. La iglesia no debe estar juntándose con el diablo, porque hay enemistad puesta por el mismo Dios desde el principio. Él mismo dijo, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es la iglesia. Ahora, miren qué interesante. Dice, entre tu simiente, todos los que siguen al enemigo, todos los que siguen a Satanás, todos los que siguen a esa serpiente, todos los que han sido instrumentos de él para dañar, afectar de alguna manera al pueblo de Dios y tratar de que la voluntad de Dios no se cumpla, todas esas personas son eso que llaman la simiente. Ahora, sin embargo, dice que va a haber una enemistad también entre la simiente y la simiente suya. Cuando habla de la simiente suya, es la simiente de la iglesia o del pueblo de Dios. Es alguien que va a surgir de ese pueblo, alguien que va a salir de ese pueblo. Importante, fíjate que lo menciona de manera singular porque la simiente es una y esa simiente es Cristo Jesús. Lo vamos a ver hoy. Ahora, sigue diciendo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Cuando habla de esta te herirá en la cabeza, está hablando de que esa simiente es Cristo Jesús, va a herir a la serpiente que es Satanás en la cabeza. Y Satanás le hará daño a la simiente porque dice que herirá en el talón. Ahora, yo no sé tú si has puesto a meditar en esto, cuál de las dos heridas debe ser más dolorosa o al final, cuál es verdaderamente una herida mortal. Si te dan una herida en el talón debe doler, debe ser difícil, pero aplastarte la cabeza definitivamente no tiene absolutamente forma de tú salvarte de eso. Así que ya de antemano Dios nos está dejando en la palabra de Dios claro de que la simiente, Cristo Jesús, ganará esta batalla. Ahora, ¿cómo vemos esto en el conflicto cósmico ahora en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se ve, cómo se desarrolla esa guerra que habla o esa enemistad que habla Génesis capítulo 3, versículo 15, cómo se desarrolla a través de la historia? Lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y 13 en adelante. Y esto es precioso, esta profecía es preciosa, familia. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol.
con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Todo esto tiene mucho simbolismo. La luna tiene que ver, el significado de la luna tiene que ver con los rituales que siempre se llevaron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con la voluntad de Dios para que el mundo pueda conocer cuál es su voluntad. Y esas 12 estrellas también tienen que ver mucho. Recuerden que el 12 tiene que ver mucho también con el pueblo de Dios, las tribus de Israel, el pueblo de Dios literal, los discípulos, el pueblo de Dios espiritual y por ahí para abajo. Pero lo que quiero enfatizar es el asunto de la mujer vestida de sol. Cuando en la profecía se habla de sol, se habla precisamente de Cristo Jesús. Esta mujer estaba vestida de Cristo Jesús, reflejaba la gloria de Dios. Esta mujer estaba vestida de blanco, reflejando la pureza y la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Así que la iglesia al principio, desde el principio, reflejaba la gloria de Dios y estaba vestida de Cristo Jesús. Pero mira cómo sigue diciendo la profecía. Estaba encinta y dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Fíjense, importante familia, nosotros hablamos desde el principio, hemos estado hablando acerca de cómo Jesucristo va a establecer un reino eterno que nadie va a destruir. Ese hijo varón que va a regir con vara de hierro es precisamente Cristo Jesús. Lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su nombre se llamará se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa profecía mesiánica sabemos que nos está hablando acerca de Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Así que ya de antemano nos está explicando lo que Génesis 3:15 decía, ¿quién es esa mujer? ¿La iglesia o el pueblo de Dios? ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es ese hijo? Es Cristo Jesús, que surge y sale de ese pueblo de Dios que él ya había separado desde el principio. Ahora miren qué es lo que ocurre y cómo se sigue desarrollando esta historia. En el versículo 3 dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Volvemos. No vamos a entrar en todos los detalles, familia, pero sí recuerden que las cabezas, los reinos, los cuernos, tienen que ver con reinos, poderes políticos, militares. Este tipo de poder político y reinos son los que estuvieron de la mano del dragón, ayudando al dragón para que el dragón hiciera su parte o lo que él quería hacer, que era desde el principio destruir al niño. Así que vemos otro símbolo, que es el dragón escarlata, color rojo. Dijimos que uno de los simbolismos en la profecía del el rojo es pecado, es maldad. Ahora miren lo que dice el versículo 9. ¿Cómo lo identifica? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que ya vemos tres personajes, ya vemos 3 personajes aquí. El primero, la iglesia, representado por la mujer. El segundo es Jesucristo, representado por el niño que va a nacer de esa mujer. Y el tercero, el dragón, que es la misma Biblia nos lo establece, es la serpiente antigua. Me gusta porque le llama la serpiente antigua, porque es la serpiente que sale desde Génesis, desde el principio de la historia. Esa serpiente que hizo caer a la raza humana, esa misma serpiente le dice aquí que se llama Diablo y Satanás. Él estaba allí, él fue el que procuró hacer esto. Así que ya sabemos quién es este dragón, ya sabemos que es Satanás. Ahora en el versículo 14:4 dice algo que quiso hacer este dragón. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Fíjense que uno de los propósitos que tenía este dragón era destruir a Jesús. Ya determinamos que ese niño era Jesús. Destruir a Jesús desde el principio, desde que llegara a la tierra, desde que fuera pequeño. ¿Sabía Satanás los planes que tenía Jesús de venir a la tierra para salvar a la raza humana? Sí, él ya sabía, por eso él movió todo para tratar de evitar eso. Y una de las cosas que él hizo fue, como leemos en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. En otras palabras, familia, Satanás hizo lo posible por eliminar a Jesús
tan pronto naciera, de manera que Jesús no pudiera cumplir con su misión de morir por cada uno de nosotros. Así que él trató de detenerlo en la niñez, pero ya sabemos que no pudo, alabado sea el nombre de Dios. Así que strike one, ya no pudo lograr lo primero que él quería hacer. Así que en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Esta palabra guerra es importante, me llama mucho la atención porque aprendí y me encantó cuando aprendí esto, que la palabra guerra es la palabra griega polemos, que es de donde sale la palabra polémica. ¿Qué quiere decir esto, familia? Esta guerra no era una guerra con armas, no era una guerra con armamento militar, ni con espadas, ni no. Era una guerra de pensamientos, era una guerra de una polémica que se llevó a cabo en el cielo, porque Satanás estaba tratando de tirar por el suelo la bondad, el amor, la justicia de Dios. Estaba poniendo en tela de juicio que Dios era amor, que la justicia de nuestro Padre Celestial. Y entonces hubo esa guerra que mucha gente piensa que comenzó aquí en la tierra. No, eso comenzó en el cielo. Pero mira qué interesante que esta guerra tuvo un desenlace muy fuerte para Satanás y para todos sus seguidores. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles. Importante. Ya sabemos quién es el dragón. Ahora, ¿quién es este Miguel? Porque está hablándome que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que ese dragón arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significa esto, familia? Que de los millones y millones y millones de ángeles que existían en el cielo, una tercera parte de esos ángeles se fueron detrás de Satanás, se fueron de parte de Satanás. Y Satanás con esos ángeles comenzaron una lucha con Miguel y sus ángeles. Pero ¿quién es este Miguel? La palabra, aquí en Facebook nos los están contestando, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice quién es ese Miguel. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo, está hablando del tiempo final, el tiempo final cuando va a haber una gran tribulación y que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Miren qué glorioso esto. Dice Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Siempre me ha llamado la atención la palabra príncipe, porque el príncipe es el hijo del rey, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces aquí identifica ya a Jesús como el hijo de Dios. Entonces, o a Miguel como el hijo de Dios. Y sigue diciendo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, al final, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. En otras palabras, ese Miguel, cuando se pone en pie, cuando se levanta, cuando termina una función de la cual vamos a hablar el próximo viernes, esto es importante, el viernes vamos a hablar de ese Miguel y esa función que está haciendo, que cuando dice que se levantará, él termina esa función y entonces va a rescatar, va a liberar a ese pueblo. Familia, solamente podemos llegar a una conclusión de quién es ese Miguel. Cuando vemos en Judas capítulo 9, le ponen un título a ese Miguel, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Familia, estamos hablando de que ahora ese Miguel tiene un título, arcángel. Primero dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo en Daniel, y ahora en Judas dice que es el arcángel Miguel. Muchas personas han pensado, han entendido que ese título de arcángel es un título que le pertenece a los ángeles o a ángeles, así. Familia, en la palabra de Dios usted no va a encontrar otro arcángel, solamente aparece un solo arcángel y ese arcángel se llama el arcángel Miguel. No hay otro arcángel, pero ¿saben qué es lo interesante? El significado de la palabra arcángel. La palabra arcángel significa el jefe o el capitán de los ángeles. No está diciendo que ese Miguel es un ángel, está diciendo que es el jefe o el capitán, el líder máximo de todos los ángeles. Pero familia, ya la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 nos habla de alguien que va a regresar a la tierra con voz de arcángel. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Familia, ya no hay ninguna duda. Ese Miguel es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que regresará con voz de arcángel, rescatar a su pueblo, a liberarlo y a llevarlo con él para que vive eternamente. De esto vamos a hablar el sábado. Yo te iba a llamar ahorita. De esto vamos a hablar el sábado, de esa liberación. Así que no se pierda ese tema porque es precioso. Ya sabemos quién es Miguel, que está teniendo una lucha con los ángeles, con sus ángeles,
contra el dragón, que es Satanás, y sus ángeles. Ese Miguel es nuestro Salvador, Cristo Jesús, que tiene una lucha directa con Satanás y con sus ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a vencer en esa guerra? La palabra de Dios nos dice claramente no solamente quién va a vencer, sino quién venció. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11 dice la palabra de Dios: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo fue que Miguel venció? ¿En qué momento fue que Miguel venció? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis cuál fue ese momento. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, ¿cuándo fue que Jesús venció? ¿Dónde fue que Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente? Fue en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. La victoria de nuestro Salvador se logró allí. No fue con fuerza, no fue con astucia maligna, no fue con ninguna trampa. Fue Cristo Jesús entregando su vida por ti, por mí. Su carácter fue vindicado ante todo el universo de que Dios es justo, Dios es amor, y Cristo lo demostró en la cruz dando su vida por cada uno de nosotros. Allí fue aplastada la cabeza del dragón. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el libro de Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón. Ya Satanás se da cuenta que no pudo destruir a Jesucristo cuando nació. No puede destruir a Jesucristo como adulto, pero mira lo que dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mira lo que dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás y todos esos miles de ángeles que se fueron con él, esa tercera parte de los ángeles, entonces fueron arrojados a la tierra. Y hoy Satanás y los ángeles, que son demonios, son los que hacen sus funciones, hacen su trabajo aquí en la tierra en contra del pueblo de Dios, que son los que están aquí en la tierra haciéndonos daño. Tanto es así que en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Escucha: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Familia, esto ocurrió hace casi 2000 años atrás. Satanás bajó o fue lanzado hace casi 2000 o más de 2000 años atrás, fue lanzado a la tierra, y dice la palabra de Dios que fue, miren cómo baja, con gran ira, y número 2, sabiendo que le queda poco tiempo. Familia, si hace más de 2000 años él descendió a la tierra, fue lanzado a la tierra con gran ira, imagínense la ira y el coraje que ese ser debe tener. Sí, cada segundo que pasa, su ira aumenta, porque sabe que el regreso de Cristo Jesús está cada día más cerca. Es triste ver cómo Satanás vino y, reconociendo que queda poco tiempo, ha utilizado todo el tiempo posible para lograr su plan de destruir al pueblo de Dios. Y sin embargo, nosotros a veces vivimos como si todavía faltara mucho tiempo, como si vamos a estar aquí todavía 2000 años atrás. No, familia, fueron 2000 años más. Él hace 2000 años atrás vino sabiendo que queda poco tiempo. Imagínense cuánto tiempo nos queda a nosotros, mucho menos. Así que debemos estar listos para el regreso de Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿De qué estamos hablando, familia? Que Satanás se dio cuenta, número 1, no pudo destruir a Jesús como bebé. Número 2, no pudo destruir a Jesús, no pudo estar en contra de él, y perdió, no ganó la batalla ya Jesús como adulto, porque él dio su vida por cada uno de nosotros. Así que entonces Satanás cambia su plan de estrategia. Viene esta ira entonces a la tierra, y viene con ira, entonces viene como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces enfoca sus cañones, enfoca su blanco hacia otra cosa. ¿A qué entonces enfoca? ¿Con quién enfoca su ira? Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora entonces regresamos a la mujer. Entonces Satanás comenzó a perseguir la iglesia que había dado a luz al hijo varón.
¿Recuerdan cuando estudiamos las 7 iglesias el sábado por la tarde y cuando estudiamos los 7 sellos ayer fue que estudiamos el lunes cuando estudiamos los 7 sellos, hablamos acerca de un momento en el cual Roma persiguió a la iglesia de una manera terrible con el propósito de destruir al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, una vez más nos confirma el paralelismo de las profecías, de cómo todo se va explicando de una manera más detallada. Dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. El águila siempre, esas alas del gran águila representa liberación, una liberación divina, una protección de parte de Dios. Escucha, para que volara de delante de la serpiente, en otras palabras, para escapar del daño que quería hacer la serpiente y entonces escapar al desierto. Familia, Dios siempre protegió a su iglesia, pero llegó un momento en el que la iglesia corrupta que le dio la espalda a Dios, que lo vimos en la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, y en el cuarto sello, entonces la iglesia comenzó a perseguir a aquellos que querían continuar con la palabra de Dios, que querían hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Un escrito está aún, así dice Jehová, y no querían aceptar la voluntad del papado o del gobierno religioso. Por lo tanto, por eso fue que los persiguieron. Y esa ala del gran águila con el cual pudieron salir, que pudieron escapar, familia, lo podemos ver como en el 1170 los valdeses escaparon a los montes, a lugares desiertos. Si se fijan, cuando leemos la profecía, dice que la iglesia salió a un lugar desierto. En otras palabras, familia, un lugar donde había poca gente. Si el mar significa un lugar poblado con mucha gente, el desierto son lugares de poca gente. Eso lo vemos el doble cumplimiento con los valdenses cuando fueron a los montes en el 1170 y luego más adelante en el 1620, cuando el 11 de noviembre de 1620 los peregrinos entonces llegan a América buscando libertad religiosa por la opresión y la persecución de la iglesia contra aquellos que no querían seguir su voluntad. Entonces Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice, ok, no pude destruir a Jesucristo de bebé. Satanás dice, no pude destruir a Jesucristo como adulto, no pude destruir a la iglesia, pero entonces encamina o pone sus cañones hacia un grupo específico. Y de eso vamos a hablar ahora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Fíjense que se llena de ira contra la iglesia, pero no es contra la iglesia que hace guerra contra un grupo específico. Se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. A mí siempre me gusta hacer esta pregunta y solamente lo hago para que mediten los amigos que están en Facebook y los amigos que están en Zoom, para que podamos meditar en esto. Si hubiese 2 grupos, un grupo en el cual Satanás los va a dejar tranquilos y no los va a hacer guerra, no va a hacer guerra contra ustedes, no los va a molestar, pero hay otro grupo al cual Satanás va a hacer una guerra constante contra ese grupo. Mi pregunta para ti es, ¿en qué grupo te gustaría estar? Porque muchos de nosotros nos gustaría estar en el grupo que no va a ser atacado por Satanás, pero déjame decirte, el grupo que no va a ser atacado por Satanás es el grupo que ya Satanás tiene de su parte. Así que el grupo que nos conviene estar es en el grupo que es el blanco de los ataques de Satanás, porque es el grupo que está en contra de él. Y yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en el grupo en el cual Satanás quiere hacerle daño. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Estoy leyendo los comentarios que me dejan. Pueden poner sus comentarios tanto en el chat como en el chat del Zoom o en el Facebook, porque eso pues me gusta. Alguien escribió por aquí que precisa es la palabra de Dios. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Miren, familia, lo interesante de todo esto, lo hermoso de todo esto es que donde yo quiero estar es en el grupo que Satanás está enfocando sus cañones. Porque si bien es cierto que Satanás va a hacer guerra contra ese pueblo, también es cierto, y aquí está el punto con el cual nosotros podemos tener esperanza,
también es cierto que de la misma manera que Dios ha protegido a su pueblo a través de la historia, continuará protegiendo a su pueblo hoy en día. Alabado sea el nombre de Dios. Y mi Dios es más poderoso, tu Dios es más poderoso de Satanás. No importa lo que el enemigo trate de hacerle a su pueblo, siempre Dios va a tener la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Así que tenemos que estar bajo la bandera de Cristo, bajo el grupo de Cristo. ¿Cuál es ese grupo? La palabra de Dios dice específicamente las características del pueblo con el cual Satanás va a hacer guerra. Familia, recuerden, esto es al final del tiempo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Qué características tiene? Número uno, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ayer estuvimos hablando acerca de eso. ¿Cómo es posible que va a haber una iglesia que todavía va a estar guardando los mandamientos? No me han dicho, y las personas pueden decir, pero Ramón, pero es que se ha dicho que Dios clavó los mandamientos en la cruz, que los mandamientos ya no están vigentes, que ya no debemos estar hablando de mandamientos, familia. Y aquí me está diciendo que en el tiempo del fin, el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ese grupo, ese remanente, ese resto de la descendencia de la iglesia es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no mandamientos de hombres, los mandamientos de Dios. Y Jesús lo dice claramente en su palabra, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido, esto lo hablamos ayer, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, todavía estamos aquí en la tierra, todavía el plan de salvación está corriendo, esto no se ha cumplido todo, por lo tanto la palabra de Dios todavía está vigente. Alabado sea el nombre de Dios. El pueblo de Dios en el tiempo del fin, justamente antes de la venida de Jesucristo, es un pueblo que pone en alto la ley de Dios y guarda los mandamientos de Dios. No piensa que están abolidos, no piensa que ya no están válidos. De hecho, Jesús dice a aquellos que dicen ser del pueblo de Dios, pero no guardan los mandamientos, miren cómo la palabra de Dios le dice. Mateo capítulo 15, versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el corazón del pueblo? Fíjense que está hablando del pueblo de Dios, de un pueblo que se hace llamar el pueblo de Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, honran a Dios con sus labios, alaban a Dios, dicen que son cristianos, dicen que hacen su voluntad, pero mira por qué su corazón está lejos. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Familia, la palabra de Dios es sumamente clara, como mencionó un hermano en el chat, hermano Román, en el chat del Zoom. La palabra de Dios es sumamente clara. Los mandamientos están vigentes, pero son los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5 están expresados del dedo de Dios los mandamientos. Cualquier otro mandamiento que se te haya enseñado que no es el que está en la palabra de Dios, son mandamientos de hombres, no son mandamientos de Dios. Y quiero mencionar algo muy importante, familia. Hoy vamos a hablar de alguien o de algo, un ser, un poder político religioso a quien Apocalipsis le llama la bestia. Bueno, eso lo voy a dejar para más adelante, lo voy a dejar más. Solamente quiero que recuerden este detalle de que es en vano honran a Dios enseñando como mandamientos, como doctrina, mandamientos de hombre. Así que familia, ya sabemos que una de las características de este pueblo del tiempo del fin, ese pueblo remanente, es que guarda los mandamientos de Dios. Ahora hay otra característica, dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Al final del versículo dice que la otra característica es que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense que es el mismo término. ¿Cuáles son esos hermanos que guardan el testimonio de Jesucristo? Sigue diciendo, adora a Dios. Fíjense que esto es un asunto de adoración, familia. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, eso que tiene este pueblo, el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. En otras palabras, familia, lo que está diciendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, es que este pueblo remanente tiene dos características. Número uno, guarda los mandamientos de Dios. Y número dos, en él, en esa iglesia, en ese pueblo, está manifestado el testimonio de Jesucristo, la obra de Jesucristo a través de la profecía.
Es un pueblo que tiene el don profético como parte de su iglesia. Yo alabo el nombre de Dios, familia, y voy a decir algo con mucho respeto, pero lo digo con la seguridad que me da la palabra de Dios. Yo no tengo ningún temor en decir que ese pueblo, que es el blanco del enemigo, que en el tiempo final va a ser perseguido directamente por Satanás, es la iglesia adventista del séptimo día. No tengo absolutamente ningún problema con decir eso, porque esas dos características se muestran en nuestra iglesia. Y yo doy gloria a Dios porque no es algo de lo que uno se tiene que estar sintiendo orgulloso. Esto es un privilegio, somos mejores que nadie. No, esto no es un asunto de mejor que nadie. Todos estamos en el mismo barco, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos la salvación y la sangre de Cristo Jesús. Todos, no importa en qué religión tú estés, pero quiero que entiendas esto, como iglesia, como pueblo, Dios nos ha dado una responsabilidad, un privilegio de predicar el mensaje final de advertencia a este mundo. Y muchas personas dicen, no, Ramón, pero es que eso no es un mensaje de amor. Lo que hay que estar predicando amor, el amor de Dios. Y yo te pregunto a ti, y hice esta pregunta el sábado en la iglesia, pero voy a hacer esta pregunta ahora para que mediten, porque no estamos prendiendo los micrófonos, que si deseas prenderlo, puedes decirlo. Pero familia, si tú ves que alguien que tú amas está a punto de morir, está en peligro de morir, ¿te quedas tú callado? ¿No le dices nada? ¿Dejas que camine hacia el precipicio y que se destruya? ¿O le adviertes y le dices, oye, si sigues caminando por ahí vas a ser destruido? Ese mensaje no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor, porque quiere salvar a la persona que está a punto de perecer. Señores, familia, Dios nos ha dejado un mensaje para este tiempo que, aunque muchas personas no lo quieren predicar porque dicen que no es un mensaje de amor, es todo lo contrario. Es la última advertencia de amor que Dios le está dando a este mundo para que vayamos a Cristo Jesús y podamos tener salvación. Alabado sea el nombre de Dios. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús, pero debemos entender el tiempo en que estamos viviendo. Y esos mensajes de esos tres ángeles, lejos de ser mensajes de miedo, lejos de ser mensajes de odio, son mensajes de amor de un Dios que quiere que tú y yo seamos salvos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que como iglesia tenemos el llamado de mantener, de llevar este mensaje al pueblo, un mensaje al mundo entero, para que puedan conocer el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, en Apocalipsis 13:1, entonces Satanás se da cuenta que él no pudo hacer guerra contra la iglesia, no pudo destruirla. Entonces se va a hacer guerra contra un pueblo específico, contra un grupo específico que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o tienen la manifestación de la profecía como parte de la iglesia. Ahora, ¿cómo él va a hacer guerra contra ella? Esto es lo importante, familia, porque nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y entender cuáles van a ser los ataques de Satanás para que estemos listos. Alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis 13:1 comienza entonces la lucha de Satanás contra este grupo. Y vi subir del mar una bestia. Dijimos que la bestia en la profecía significa un reino, un poder. Así que cuando usamos la palabra bestia, no es de manera de insulto, no es como para difamar o hacer sentir mal a nadie. La palabra bestia es simplemente el símbolo que se utiliza para marcar o señalar a un reino. Dice que vio de la mar que salía una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus 10 cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas tenía nombres de blasfemia. Vamos a hacer una pausa aquí. Podemos hablar, pero eso nos va a tomar mucho tiempo, hablar acerca de las 7 cabezas, los 10 cuernos, las 10 diademas. Podemos hablar acerca de eso, pero yo quiero que entendamos esto, familia. Aquí de lo que está hablando es de un poder político religioso que se le llama la bestia y que tiene 2 etapas en el libro de Apocalipsis. Tiene 2 etapas. Una etapa es una parte política y luego una parte religiosa. Y esto identifica a lo que nosotros conocemos como el papado o el papado de la iglesia, la cabeza de la iglesia católica. A esto es lo que yo me refiero cuando digo que no es un ataque a los miembros de esta iglesia. No estamos atacando a los miembros de esta iglesia, pero sí estamos señalando lo que esta iglesia o lo que esta cabeza hizo.
Quiero que entendamos, familia, que en el libro de Daniel, capítulo 7, también habla acerca de un cuerno pequeño. Las características que tiene el cuerno pequeño son las mismas que tiene esta bestia. De hecho, les mencioné que el sábado vamos a llevar una lista con más de 60 características del cuerno pequeño que se encuentran a través de toda la Biblia. Y si usted quiere tener esas características en confianza, puede ir a la iglesia para que los pueda recibir. Son más de 60 características en la Biblia y yo les garantizo que cuando ustedes terminen de estudiar esas características, no van a llegar a ninguna otra conclusión de que es precisamente el papado o el liderato de la Iglesia Católica. Ahora, nosotros vamos a ver algunos detalles, solamente por motivos de tiempo vamos a ver algunas cosas que nos van a dar la clara prueba de que ese cuerno pequeño o esa bestia precisamente es la Iglesia Católica. Uno de los puntos que dice es que tienen nombre de blasfemia. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿qué es una blasfemia? Porque para nosotros poder entender que tienen nombre de blasfemia, tenemos que entender que es una blasfemia. La palabra de Dios nos declara de manera clara qué es una blasfemia. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 2 dice, ¿por qué habla este así? Hablando acerca de Jesús. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ya sabemos que una de las definiciones de blasfemia es alguien que perdona pecados no siendo Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Si algún ser creado perdona pecados, entonces está entrando en blasfemia. La pregunta que nos debemos hacer, la Iglesia Católica o el papado, ¿entiende que tiene poder o potestad para perdonar pecados? O sí, eso lo podemos ver. Y de hecho, vamos a presentar varias citas, que estas citas no son sacados del libro adventista. Yo quiero que dejemos esto claro. Las citas que vamos a leer ahora son citas que se encuentran en literatura católica de la misma iglesia. Y la primera que vamos a ver fue escrita por San Alfonso de Ligorio en el libro La dignidad y la santidad sacerdotal, página 34. Quiero que presten atención a estas citas, familia. Vuelvo y repito, no son citas de libros o de literatura adventista, son libros de la misma Iglesia Católica. Y nos hablan acerca de la visión que tiene la Iglesia acerca de su poder y potestad de perdonar pecados. Escuchen esto. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar como mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo. Y cuando dice ego te absolvo o yo te perdono, en verdad absuelve pecado. La Iglesia Católica entiende que puede perdonar pecados. Sí, que el hombre, el sacerdote, tiene poder para perdonar pecados. Y eso claramente la palabra de Dios nos dice que es una blasfemia. Luego también escribe en la página 28 lo siguiente. Si el Redentor entrara, escucha esto porque esto es fuerte. Si el Redentor, hablando de Cristo Jesús, entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de los penitentes, ego te absolvo, escucha esto, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. En otras palabras, están diciendo que el sacerdote tiene el mismo poder y la misma autoridad de Jesús para perdonar pecados. No solamente eso, en el libro El Catolicismo Romano, la página 197, escrito por Lorraine Bodner, dice lo siguiente: el sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone a usted sus pecados. El sacerdote posee en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona sus pecados, es lo mismo que si usted se arrodillara y se los confesara a Jesús. Familia, esto es sumamente fuerte, porque ellos mismos están declarando que el hombre, este ser humano creado como tú y como yo, tiene la misma autoridad de Jesucristo para perdonar pecado. Y la palabra de Dios no es un invento mío, no es un invento de la iglesia. La misma palabra de Dios nos declara que el decir como ser humano que tiene autoridad de perdonar pecados es una blasfemia. No solamente eso, dice que eran nombres de blasfemia. Perdónenme. Dice que eran nombres de blasfemia, ¿verdad? Ahora, dice la otra definición de lo que es blasfemia, ya hablamos acerca de lo que es perdonar pecados, que es una blasfemia. La otra definición en la Biblia de lo que es blasfemia es lo siguiente. En Juan capítulo 10, versículos 25, 30 al 33, en un momento que trataron de matar a Jesús, miren lo que ocurre. Jesús les respondió, el Padre y yo somos uno.
o uno somos. ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Son lo mismo, están iguales. Pero mira lo que ellos dicen. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa es la segunda definición bíblica de lo que es blasfemia. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿el papado o el papa entiende que él es Dios? ¿Entiende que él siendo hombre se hace Dios? Bueno, de la misma literatura de ellos, volvemos, no estamos hablando de literatura adventista, literatura católica, de la misma literatura de ellos, nos damos cuenta de que sí, esa es la visión que ellos tienen. En cierto sentido, dice San Alfonso de Ligorio, en el libro La dignidad y santidad sacerdotal, página 33 y 34, dice: en cierto sentido, se le puede llamar al sacerdote el creador de su creador. Escucha esto: ya que cuando pronuncia las palabras de consagración, crea, como si el mismo sacerdote estuviera creando, crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y ofreciéndolo como víctima al Padre Eterno. En otras palabras, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de bendición a lo que es el pan y el vino, cuando está haciendo el sacramento, él está creando a Jesucristo con sus palabras. Mira cómo lo dicen. Dice: así como en la creación bastó que Dios dijera sea hecho y fue hecho, él habló y existió. Asimismo, basta que el sacerdote diga hoc est corpus meum, y que el pan, y he aquí que el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Y escucha esto: el poder del sacerdote, según San Bernardino de Siena, es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. En otras palabras, familia, está diciendo de que el sacerdote tiene poder creador, un poder divino. No solamente eso. Lucio Ferrari, en la biblioteca, Pronta Biblioteca, volumen 2, artículo El Papa, dice lo siguiente: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien el omnipotente Dios le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, el Estado, sino también el reino celestial. En otras palabras, la Iglesia, en otras palabras, el Papa tiene autoridad en el cielo y en la tierra. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. Familia, una de las cosas que hace el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, es precisamente alterar y cambiar la ley de Dios. Por eso en el catecismo se enseña una ley diferente a lo que aparece la ley de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Cuando la Iglesia entiende que tiene autoridad de modificar, interpretar las leyes divinas o explicarla, ellos cambiaron la ley. Y una de las características del cuerno pequeño es que pretendía cambiar la ley de Dios, cambiar la ley y los tiempos. Eso lo podemos estudiar con más calma, pero sigue diciendo: el Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es del hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con plenitud de poder para atar y desatar a sus ovejas. Por último, la cita que se encuentra de Lorraine Bodmer en el Catolicismo Romano, página 127, dice: el Papa ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia y el padre de todos los cristianos, el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en el cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos, pero no puede ser juzgado por nadie. Y la palabra de Dios es clara: el único juez es Dios. El hombre no puede juzgar. Por último, dice, es Dios mismo en la tierra. Ya no hay absolutamente ninguna duda, familia, que este poder pretende ser Dios en la tierra, pretende perdonar pecados cuando eso es una blasfemia. Cuando leemos en Apocalipsis la característica de esta bestia, una de las cosas que dice es que tiene nombre de blasfemia, y ya vimos lo que son las blasfemias. Ahora, esto de que tienen nombre de blasfemias me llama mucho la atención, porque hay 3 nombres específicos como se le conoce al Papa en la tierra. Estos 3 nombres son Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario de Cristo. Estos son los nombres. Yo no sé si ustedes los han oído. Si usted lo ha oído, póngamelo por ahí por el chat para saber que estamos en la misma línea. Estos 3 nombres son los nombres con los que se le conoce al Papa hoy en día: Santo Padre,
sumo pontífice, vicario de Cristo. Son el nombre que se le da al papado. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que esos nombres no le pertenecen a él. En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 23, versículo 9, esto es Jesús mismo hablando, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjate que Jesús no está hablando acerca del Padre biológico que todos nosotros tenemos, sino el Padre celestial. Y el mismo Jesús nos dice que no debemos llamar Padre a nadie en esta tierra, sino que solamente uno es el Padre. Y al Papa no solamente se le llama Padre, sino se le llama Santo Padre. Ese título le pertenece a Dios el Padre, no le pertenece a ningún ser creado. El segundo título, sumo pontífice, quiero hacer una pausa aquí. Pontífice es una palabra que se traduce como puente. El puente es aquello que une de un lado a otro. De hecho, este nombre, esa función de unir de un lado al otro, es la función que tenían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo que hacía era interceder por el pueblo y unía al pueblo con Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, de hecho, en las versiones un poquito más antiguas nos habla acerca de un sumo pontífice o de un sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. En las versiones antiguas dice un gran sumo pontífice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, familia, ese título de sumo pontífice o sumo sacerdote solamente le pertenece a Dios el Hijo. Cualquier ser humano que tenga ese título, que acepte ese título o que le llamen de esa manera y que lo acepte, estamos hablando de que está entrando en blasfemia porque ese nombre solamente le pertenece a Dios. Por tercero, vicario de Cristo. Vicario lo que significa es alguien que está en representación de alguien o alguien que sustituye a alguien. En otras palabras, vicario de Cristo es alguien que está en representación de Cristo o sustituyendo a Cristo. ¿Hay alguien que sustituye a Cristo aquí en la tierra o alguien que está en representación de Cristo aquí en la tierra? Claro que sí. Jesús dijo, hablando acerca del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En otras palabras, familia, el mismo Jesús está declarando que el título de vicario de Cristo o representante de Cristo aquí en la tierra le pertenece a Dios el Espíritu Santo. Cualquier ser creado que se adjudique ese título está entrando en blasfemia. Ahora, miren lo que sigue diciendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, que es lo que hace esta bestia y otra característica más por la cual vamos a darnos cuenta de que quien está hablando esta bestia es precisamente del poder político religioso o lo que conocemos como el papado. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Quiero que veamos este detalle. Esos tres animales nos podemos encontrar en otra profecía, la profecía de Daniel. En Daniel vamos a encontrar también acerca de un leopardo, un oso y un león, pero de una manera inversa. Vamos a ver león, oso y leopardo. Pero lo que ocurre es que Daniel lo está viendo desde la parte del león hacia allá. Juan lo está viendo desde la parte después del leopardo hacia acá, así que lo está viendo de una manera contraria a como Daniel lo estaba viendo, por eso lo presenta de una manera diferente. Ahora, ese animal extraño que tiene león y cuerpo de leopardo y pies de oso, ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso? Porque estos son las bestias extrañas que a veces vemos en la profecía y a veces hasta como que nos dan miedo, pero no hay que tenerle miedo. Estamos hablando de un reino o una bestia, un poder que tiene características de las mismas tres bestias que se encuentran en Daniel, el león, el oso y el leopardo. Y esas tres bestias las vamos a ver, se encuentran en Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera bestia era como de un león y tenía alas de águila, y esa bestia era Babilonia. En otras palabras, ya nos está hablando de que este poder en Apocalipsis, que tenía cabeza de león, cuerpo de leopardo y patas de oso, tiene características de Babilonia, porque tiene las características de los tres reinos. Número 2, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5, dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Estamos hablando acerca del reino medo-persa. Los mismos reinos que se encontraban en la estatua de Nabucodonosor son los mismos reinos que aparecen en Daniel capítulo 7 y son los mismos reinos que en Apocalipsis entonces habla Juan. El tercero,
El leopardo se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 6. Y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas y de aves en sus espaldas, y estamos hablando de Grecia. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que esa bestia tiene características tanto del leopardo, del león, del leopardo y del oso, o de estos 3 reinos, de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Qué características tiene de cada uno de ellos? En primer lugar, el león es Babilonia, y la característica que la Iglesia Católica tiene acerca, en referencia a lo que era Babilonia, es la idolatría. Babilonia era un pueblo muy idólatra, tenían dioses para todo, absolutamente para todo. Y hemos visto a través de la historia cómo la Iglesia Católica ha levantado varios santos a los cuales se les adora, a los cuales se les pide en oración. Y eso, familia, es idolatría. Solamente ante Dios es que nosotros nos podemos postrar, solamente podemos adorar a Dios. Y es interesante cómo el Papa, cuando las personas se encuentran frente al Papa, se arrodillan frente a él, le besan un anillo como si fuera en símbolo de adoración, y nosotros no podemos adorar a ningún hombre. El mismo Pedro en un momento fue a hacer una obra que Dios le había llamado, y cuando alguien lo vio se le acercó y se arrodilló para adorarlo, y él le dice, no, párate, porque yo soy hombre como tú. Así que ningún ser creado puede recibir adoración, solamente Dios. Adorar cualquier cosa que no sea Dios es idolatría, y esta iglesia lamentablemente ha adquirido esto también del reino de Babilonia. Acerca del oso, los medo-persas, la observancia del primer día de la semana. Una de las primeras cosas que estableció el reino Medo-Persia cuando invadieron Babilonia fue el establecimiento de la adoración del día del sol. En el primer día de la semana se adoraba, y hemos visto, familia, cómo la Iglesia Católica también ha establecido ese día de adoración. Y aquí entonces tenemos que empezar a tocar el asunto de la marca de la bestia, porque si dijimos que el día de adoración, que el día del sábado era la señal y la marca de Dios para su pueblo, era un día relacionado a la adoración, un día que se había separado para adorar al Dios creador, y vemos ahora que esta bestia está estableciendo un día de adoración diferente al que Dios había establecido. Ya podemos ver por dónde se va, porque si la marca de la bestia es una falsificación del sello de Dios, entonces tiene que tener las mismas características, tiene que ver con adoración, tiene que ser un día de adoración, y tiene que establecerse de una manera global a través de todas las iglesias. En la historia hemos visto cómo la Iglesia Católica adora al sol, y ha establecido y ha puesto al sol en muchas cosas. Y mucha gente puede decirme, no, pero Ramón, lo que pasa es que ese sol realmente representa a Cristo Jesús. Cuidado, familia, porque el decir que el sol representa a Cristo en la profecía no es lo mismo que estemos haciendo imágenes del sol representando a Cristo Jesús. En la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, precisamente en el segundo mandamiento, Dios estableció claro que no se pueden hacer imágenes de nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y que no se puede estar adorando ninguna de esas cosas. Así que, familia, si alguien hace eso, está entrando en blasfemia también. Y cuando vemos cómo el símbolo del sol se está representando en toda la simbología católica, nos damos cuenta, familia, que entonces están entrando no solo en idolatría, sino también en adoración a un Dios falso, porque están adorando en un día falso, que no es el día que Dios estableció. Ahora, el tercer reino, que es los leopardos, Grecia, la inmortalidad del alma, eso es lo que adquiere de ese reino. Y sí, la Iglesia Católica cree en la inmortalidad del alma. Hemos sabido acerca de cómo ellos mandan a unas personas al purgatorio, y cómo ellos creen en cómo hay que orarle a los muertos y que están todavía vagando por ahí. Familia, eso no es bíblico, y eso fue adquirido precisamente del reino de Grecia. Ahora, otro punto importante, ¿qué es lo que ocurre con este reino o esta bestia? En versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Ahora mira lo que dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En otras palabras, familia, este reino iba a tener un gran poder y una gran autoridad. Ahora sigue diciendo el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Fíjense que estamos hablando de que no lo mató, pero lo hirió grandemente. Así que
¿Cuándo ocurrió esto? Esa herida mortal ocurrió el 10 de febrero de 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, manda arrestar al Papa Pío VI. Como parte de la Revolución Francesa, se arresta al Papa Pío VI y luego un año después, en 1799, él fallece. Pero esto dio un golpe mortal al papado, porque hasta este momento el papado tenía una hegemonía política religiosa. De hecho, todos los reinos estaban sometidos a él. Y cuando el Papa decía que había que hacer eso, los reyes y todo el mundo obedecía porque el Papa tenía la última autoridad. Hasta que en la Revolución Francesa finalmente se arresta el papado y se acaba esa hegemonía. Pero miren lo interesante, el versículo dice que esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa sanidad de la herida ocurrió entonces el 11 de febrero de 1929, cuando en el Tratado de Letrán se le permite al papado establecer lo que se llama el Vaticano, y desde ese momento en adelante se establecen como un reino político religioso con autoridad autónoma. Familia, desde ese momento entonces la herida es sanada, pero no es solamente que es sanada, sino que se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Mira lo que dice el versículo 4, y adoraron al dragón. Fíjense, familia, que en todo momento lo que Satanás está pretendiendo es conseguir adoración. Lo que él quiere es que lo adoren a él. Y dice que adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Una de las imágenes más impactantes que yo vi fue esta foto que ustedes están viendo. Cuando yo vi esta foto, yo no podía creer que esto fuera cierto. De hecho, a mí me hablaban acerca de un momento en cuando todas las iglesias protestantes se unirían con el papado. Yo decía, eso jamás va a ocurrir, pero sí lo estamos viendo. Hoy en día hemos visto cómo el papado ha abierto unos lazos de amistad, unos lazos de unión con las iglesias protestantes, y cómo poco a poco se están uniendo. Hemos visto cómo tienen reuniones de oración, tienen reuniones de dirección espiritual, donde la cabeza de esas reuniones, curiosamente, es el Papa. Quien lleva la voz cantante en esas reuniones precisamente es el Papa, dirigiendo a todos los líderes religiosos para escuchar acerca de su sabiduría. Y estos puntos, familia, son importantes porque aunque nosotros no lo vemos, sí está ocurriendo. Nosotros nos puede pasar podemos pasar desapercibidos, pero familia, esta sí está ocurriendo y tenemos que estar apercibidos para que no nos sorprenda. Versículo 5 y versículo 6 dice, también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y escucha esto, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemia contra Dios, contra el tabernáculo y contra los que están en el cielo. Pronta Biblioteca, volumen 6, artículo 2, el Papa Lucio Ferrari escribió: la verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales o de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quienes él es más grande. Otro punto interesante, ellos escriben, así que el Papa es coronado con una triple corona como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes con plenitud de poder, a quien ha sido encomendado por Dios omnipotente la dirección no solo de lo terrenal, sino también del reino celestial. Y por último, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas, que estas citas ya las habíamos leído. Así que, familia, vemos cómo se cumple también esta característica de la bestia. Y en versículo 11 dice, después vi otra bestia. ¿Cómo entonces el dragón va a lograr la adoración? Pone la primera bestia y entonces levanta otra bestia que subía de la tierra. Fíjense que esta bestia ya no sube del mar, surge de un lugar poco poblado. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es interesante porque son dos animales totalmente contrarios, un dragón y un cordero. Parecía un cordero, pero realmente hablaba como dragón. Las naciones, como hablan, es a través de las leyes. En otras palabras, esta nación, este reino que se estaba levantando en un lugar poco poblado,
iba a aparecer un reino de libertad, iba a aparecer un reino bueno, un reino pacífico como el Cordero, pero sus leyes iban a ser leyes como de dragón. Y es interesante porque dice que tiene dos cuernos. Estos dos cuernos son bajo lo que se establece este reino. Familia, estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa segunda bestia es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. También hay muchísimas señales que señalan que nos pueden llevar a entender que esa segunda bestia son los Estados Unidos, pero solamente vamos a ver algunas de ellas. Número uno, esos dos cuernos son bajo lo que está establecido los Estados Unidos, que es libertad religiosa y libertad civil. Tienen esas dos libertades. Sin embargo, vamos a ver cómo esos cuernos se van a mover para que el dragón haga su función. En Apocalipsis capítulo 12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. En otras palabras, la primera bestia va a ejercer autoridad en presencia de esta segunda bestia, de ella, y hace que la tierra y los habitantes adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Familia, algo interesante y sumamente me llama la atención es cómo los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de ser una nación protestante, porque no es una nación católica, es una nación protestante, todos sus líderes de una forma u otra han aceptado la autoridad del Papa. Ahora, hay algo aquí interesantísimo, familia. Solamente 2 presidentes en la historia de los Estados Unidos son católicos. O han sido católicos, solamente 2 presidentes. El primero fue John F. Kennedy. John F. Kennedy fue el primer presidente católico de todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los demás han sido protestantes, excepto Joe Biden. Joe Biden también es católico. El último presidente de Estados Unidos, el presidente actual, es también católico. Y esto es un detallito para que nosotros meditemos. Si los presidentes anteriores, siendo protestantes, le dieron autoridad al papado para tomar decisiones en la nación, imagínense cuando el presidente es también católico. Ahora, miren algo interesante. Dice que hacía que la tierra y los habitantes adoraran a la primera bestia. Dijimos que la primera bestia es la Iglesia Católica. Y hemos visto también cómo naciones que se han declarado que no tienen absolutamente ninguna afiliación religiosa, incluso naciones comunistas que no aceptan el cristianismo, han aceptado la visita del Papa y de alguna forma u otra tiene algún tipo de influencia en todas las naciones del mundo. Incluso líderes religiosos de otras religiones que no son el cristianismo también han aceptado la autoridad del Papa. Ahora, quiero que vean este videíto, es unos minutitos, un video que a mí me llamó mucho la atención por lo que implica, la unidad que implica o lo que enseña este video. Quiero que presten atención a este video. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Familia, yo no sé si en ti causa el mismo impacto que causó en mí cuando yo vi ese video la primera vez. La unión de todas las religiones, todos encabezados o dirigidos por la cabeza
de la religión en todo el mundo, o lo que se reconoce o mundialmente se entiende que es la cabeza de la iglesia cristiana en el mundo, que es el Papa. Esto me da a entender que la profecía del libro de Apocalipsis y todo lo que Dios había dejado en la profecía, familia, se está cumpliendo exactamente como Dios lo había dicho. Yo doy gloria a Dios por esto, porque cuando leo estas cosas me da esperanza de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, incluyendo la restauración y la salvación de cada uno de nosotros. Versículo 13. ¿Cómo entonces Satanás va a lograr con estos dos poderes, tanto la primera bestia como la segunda bestia, que son los Estados Unidos de Norteamérica, lograr establecer su marca? Recordemos que la marca es un día de adoración falso, que tiene las mismas características del sello de Dios, lo único que enfocado de una manera diferente. Dice, también hace grandes señales y engaña a habitantes de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en la presencia. En la palabra de Dios, Jesús nos dejó claramente de varias formas establecido que Satanás tratará de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que el engaño como herramienta de Satanás y como herramienta también de la bestia, ya sabemos que eso Jesús nos había advertido acerca de eso. Apocalipsis 13:14 dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. La primera bestia se iba a crear una imagen, que es una imagen, un reflejo, algo parecido. ¿Y cuál era el detalle de la primera bestia? Que tenía poder político y religioso. Ese poder político religioso fue lo que tumbaron cuando en la Revolución Francesa sacaron al Papa y quitaron la hegemonía. Ese poder político religioso es lo que se va a imitar, o se va a hacer una imagen de eso en el tiempo del fin. ¿Y cuál es lo que trata esa imagen? Es unir la iglesia con el Estado. Familia, vamos a ver cómo poco a poco se va a lograr una unión de iglesia y Estado. Hemos visto cómo el Papa se han convocado conferencias del Papa en la ONU, en el Congreso de los Estados Unidos, están llamando a paz a todo el mundo, están llamando, busquen lo que se llama el proyecto 30, creo que es algo así, lo tienen que buscar, es el plan que ha establecido el papado para lograr una unidad familiar y un restablecimiento de la naturaleza para el año 2030. Y en eso han tratado de unir a todos los países del mundo para que se unan en ese plan del Papa, y la mentalidad es establecer una unidad en todo el mundo, pero lo que están buscando detrás es obviamente hacer una imagen de lo que era la bestia, la unidad de la iglesia y el Estado. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se quiere lograr esto? Para establecer la marca. Versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara. Recuerden, familia, las naciones hablan a través de las leyes. Esa unión de iglesia y Estado va a ser unas leyes para matar a todo aquel que no la adore, porque todo esto es un asunto de adoración. Todo esto que está buscando un asunto de adoración, y lo hemos visto en la historia. Lo vimos en la historia de Ananías, Misael y Azarías, cómo fueron lanzados al horno de fuego por no adorar la imagen. Lo vimos en la historia de Daniel, cómo él fue lanzado al pozo de los leones por no adorar por adorar a Dios y por orarle a él y no adorar al rey. Así que, familia, si eso ya ocurrió antes, va a ocurrir de nuevo. Se van a hacer unas leyes para que todo aquel que no adore a la bestia sea ejecutado o vaya a recibir la muerte. Lo vemos en el versículo 16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera, ¿qué se les pusiera? Una marca, señal, sello, una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. Familia, mucha gente ha establecido diferentes teorías acerca de esto. Escucha esto, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ya estamos terminando, pero vamos a ver qué es esto, cuál es esa marca y cuál es ese nombre y cuál es ese número de la bestia. Familia, se han hecho muchas especulaciones acerca de qué es esta marca. Dice
Dicen que es una marca que se va a poner en la mano derecha o en la frente, que es un tatuaje, diferentes cosas, familia. Se ha dicho que se va a poner un barcode en la frente o en la mano. Hoy en día ya no se usa mucho el barcode, ahora se usa el QR code. Así que a lo mejor van a poner un QR code en la frente. No es eso, familia. Tampoco es un microchip. Se ha dado mucho miedo y se ha enseñado mucho miedo acerca del microchip y se ha dicho que van a poner un microchip. Y familia, estos son engaños de Satanás para que la gente esté mirando una marca de la bestia que no es la verdadera. La verdadera marca de la bestia es un día falso de adoración, no es un microchip. Y muchas personas van a estar velando que no les pongan el microchip y sin saberlo van a estar aceptando la marca de la bestia porque es un día de adoración falso. Y si nosotros abrimos nuestros ojos y dejamos que Dios nos permita ver claramente qué es lo que es la marca de la bestia, nos vamos a dar cuenta que tampoco es un microchip porque tiene que ver con adoración. Tampoco es una vacuna, familia. Mucha gente también ha entendido que va a ser a través de una vacuna como se va a establecer esto, pero quiero que entiendan esto, familia. La marca de la bestia no la establece el Estado, la establece la iglesia. Es la iglesia la que comienza este asunto de la marca de la bestia y el Estado se une a la iglesia para establecer esa marca. Así que tampoco es una vacuna. Ya establecimos, ya nos dimos cuenta que esa marca tiene que ser una falsificación del sello de Dios y es un día de adoración falso. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, 6 al 8 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Escucha esto y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Familia, la palabra de Dios nos está diciendo que en esos 10 mandamientos que deben estar o en nuestra mano o en nuestra frente, allí se encuentra en la ley de Dios el sello de Dios, que es el sábado. ¿Por qué la mano y por qué la frente, familia? Sencillo, porque la mano es símbolo de obras, la frente es símbolo de conciencia, de la fe. En otras palabras, familia, va a haber gente que va a coger la marca de la bestia o por conveniencia, por obras o por conciencia, la van a aceptar, aunque muchos la van a aceptar por obras, aunque no crean en ella, pero muchos la van a aceptar por conciencia. Pero sin embargo, es interesante ver que cuando habla acerca de la marca de la bestia, dice que o en la mano o en la frente, uno de los dos. Pero en Deuteronomio me dice que la ley de Dios debe estar en nuestras obras y en nuestra conciencia, en ambos. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Ese sello de Dios, que es el sábado, se encuentra en esos 10 mandamientos. Apocalipsis 19, de 14, 9 y 10 dice: y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que, familia, nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a no aceptar esa marca. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Aquí vamos a ver algo interesante. Pues es número de hombre y su número es 666. Fíjense que es interesante que dice que cuente el número de la bestia y que ese número es 666. El 666 es el que va a estar en contra del sello de Dios, es el que va a hacerle guerra al sello de Dios. Ahora, hay un nombre específico en el cual podemos ver precisamente ese número. Esto, familia, hay muchas personas que entienden que esto no tiene que ver, hay personas que entienden que sí tiene que ver. Para mí tiene una relación directa, porque Dios nos ha dado sabiduría para ver esto. En el nombre romano que se le da al Papa, Vicarius Filii Dei, ahí en esas letras podemos tener un valor numérico y esto se ha hecho en muchas ocasiones, solamente quiero que lo vean. Estos valores numéricos son como sigue: la V, que es 5, la I, que es 1, la C, que es 100, y luego la L, que es 50, la D, que es 500 y la I, que es 1. Cuando sumamos todos estos números, curiosamente da también 666. Esto no es casualidad, familia, esto Dios lo había establecido. Y hay personas que me han dicho: Ramón, pero porque se llama Vicario Filii Dei o porque el nombre da 666 es la bestia. Hay muchos otros nombres que cuando tú los sumas
da 666. Y sí, es verdad, hay muchos nombres hasta que nos sorprenderían a nosotros los adventistas del séptimo día, que cuando tú sumas los nombres, los números, te dan 666. Pero ¿sabes qué? Ninguna de las otras señales que hemos visto, porque no estamos hablando solamente del nombre, estamos hablando de todas las otras características que ya vimos en la palabra de Dios que señalan al papado precisamente como esa bestia. Esto es solamente otra característica de la bestia. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, familia? Y aquí está la promesa con la que nosotros podemos tener esperanza. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca en el número y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, si tú y yo queremos estar en ese grupo, no podemos aceptar la marca de la bestia. Necesitamos mantenernos de parte de Dios, no ser engañados, para no recibir el engaño o la forma en la cual la bestia tratará de engañar al mundo. Familia, Satanás no está callado. Él está tratando de engañar al mundo. No nos quedemos callados tampoco nosotros. Advirtamos al mundo de estas cosas para que el mundo esté listo y preparémonos para el encuentro con Cristo Jesús. El viernes estaremos hablando acerca del tribunal de Cristo, un tema fascinante que no se lo puede perder, familia. Es muy importante que entendamos acerca de los juicios de Dios y qué es el tribunal de Cristo. Los esperamos el viernes desde las 7 de la noche con ya el penúltimo tema de esta campaña, y esperamos que todos podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Quiero invitarles entonces a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro para pedirle a Dios la bendición por la noche y darle gracias por el tema de hoy. Gracias. Quiero personalmente, familia, darle la gracia a cada uno de los que se mantuvieron todavía ahí con nosotros, porque sabemos que el tema fue largo, pero de verdad es mi deseo que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y hayamos podido aprender algo. No pretendo que sepamos todo esto de memoria, pero por lo menos podemos tener esperanza con lo que hemos aprendido hoy. Así que les agradezco mucho por haberse quedado con nosotros durante esta noche. Oramos. Querido Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú has protegido a tu iglesia a través de toda la iglesia, en toda la historia. Y gracias, Señor, porque tú continúas con nosotros hasta el día en que Cristo venga. Señor, abre nuestros ojos, enfócanos con el poder de tu Espíritu Santo en lo que es la verdad, Señor, y no nos permita ser engañados para no aceptar una marca que no sea el sello tuyo, Señor. No nos permitas caer en ese engaño. Ayúdanos también, Señor, a advertir a este mundo, como leímos al principio en el mensaje de los 3 ángeles, que nosotros podamos advertir a este mundo que no acepten la marca de la bestia, sino que acepten el sello de Dios adorándote como creador. Bendice a la iglesia de 3 ángeles, bendice al pastor y a su familia, bendice a cada hermano que está conectado con nosotros, que se mantuvo con nosotros tanto a través de Facebook y a través de Zoom, aquellos que lo van a ver en diferido luego el tema por Facebook, también te pedimos una bendición por ello. Y gracias, Señor, una vez más por todo lo que haces con cada uno de nosotros. Permítenos tener una noche de descanso reparador, que el viernes podamos una vez más conectarnos para continuar estudiando tu palabra. Son bendiciones que te pedimos, no por los méritos que hay en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Familia, Dios me los bendiga mucho. Muy buenas noches, pastor. Dios me los bendiga mucho.